Hola, ¿cómo estamos hoy otra vez? Espero que estén todos bien y que la estén pasando bien. Y vamos hoy a leer el libro de Marcos 14, 1 al 72. Esta vez es un poquito más largo, espero que tengan un poquito de paciencia conmigo y que les guste leer conmigo, porque a mí me encanta leer con ustedes. Acuérdense que aunque yo no esté leyendo aquí con ustedes, ustedes pueden hacerlo a solas también. Lean la Biblia, tengan esos 60 segundos con Dios para que puedan conocerlo más y más y puedan tener ese tiempo con Él. Créanme que esos 60 segundos son tan preciosos, se vuelven mucho más largo, y van a ser no solo 60 segundos, sino van a ser 1 hora, 2 horas. Y es tan bonito cuando tú tienes ese tiempo con tu Padre, que te está escuchando y tú lo estás escuchando a Él. Se vuelve muy precioso, especialmente cuando te levantas muy tempranito por la mañana y puedes tener ese tiempo con Él. Pero bueno, vamos a leer Marcos 14, 1 al 72. Recuérdense de esa vida, recuérdense de orar por sus hijos, por sus nietos, por su familia, por esa vida que está allá afuera, que Dios quiere que le prediquemos el Evangelio y que a través de la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo podamos traer esa vida a la cruz, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en nombre de tus amados, por otro día más, por darnos la oportunidad de leer como comunidad, de leer como el cuerpo de Cristo. Gracias, mi Dios, danos entendimiento y sabiduría para entender tu palabra y para servir, Padre, a otros. Porque como tú dijiste, yo no vine a que me sirvieran, pero vine a servir. Así nosotros, Padre Santo, queremos servir, no que nos sirvan, pero que sirvamos a otros. Gracias, Padre, en nombre de tu amado Jesús. Y vamos a empezar a leer. Me tengan un poquito de paciencia conmigo, ¿ok? Y dice así, dale un poquito de luz, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo. Pues decían: no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido este perfume por casi 1 año de salario y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo: déjenla, porque la molestan. Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes y cuando quieren les pueden hacer bien. Pero a mí no siempre me tienen. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarlo en un momento oportuno. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de casa: el maestro dice: ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. Salieron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue con los 12, y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Él les dijo:
es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera aquel hombre que no haber nacido. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió, les dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo: esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí, porque está escrito: heriré al pastor y será dispersada las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero él le decía con mayor insistencia: aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. También todos decían lo mismo. Llegaron al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Pasado un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que, de ser posible, pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Cuando vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí está cerca el que me entrega. Enseguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndalo y llévenlo con seguridad. Cuando llegó de inmediato, se acercó a él y dijo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús respondió y les dijo: ¿cómo contra un asaltante has salido con espada y palos para prenderme? Cada día yo estaba delante de ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los suyos lo abandonaron y huyeron. Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, lo seguía y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias y se calentaban ante el fuego. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falsos testimonios contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él, diciendo:
Nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo que ha sido hecho con manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy, y además verás al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle la cara y a darle bofetadas diciendo, profetiza. También los guardias lo recibieron con bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y dijo, tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió afuera a la entrada y el gallo cantó. Cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decir a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Poco después los que estaban allí decían otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gracias, Padre, en nombre de tu amado Jesús, por tu palabra, Padre Santo. Te damos las gracias por la oportunidad otra vez de estar juntos, de que cada día oremos, y cuando no estemos juntos orando y leyendo tu palabra, que lo podamos hacer nosotros en nuestro hogar, en uno de nuestros cuartos, en un lugar pequeño, en el closet, donde sea, orando contigo, leyendo tu palabra y teniendo entendimiento. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo lindo y lo bello que tú eres con nosotros. Gracias a todos otra vez. Gracias por la oportunidad de tenerme con ustedes, de que podamos leer juntos. Acuérdense de ponerlo, si necesitan oración, de ponerlo en los comentarios para que nosotros podamos orar por ustedes y que ustedes oren por nosotros, porque también necesitamos oraciones. Vamos a ayudarnos como parte de la iglesia, como parte de la comunidad, como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a trabajar juntos, vamos a ayudarnos juntos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Acuérdense de esa vida y de presentarle a Cristo a otros para que abran sus corazones y acepten a Cristo en sus corazones para que su vida pueda vivir por gracia. Vamos a vivir nuestra vida por gracia. La gracia de que Dios nos dio a través de su Jesucristo. Gracias a todos y que tengan un precioso y bendecido día. Bye.